audiencia. Y bueno, pues en la primera charla tenemos a Samuel, que es un agricultor, por eso vaya nada. Es profesor de investigador del Departamento de Física de la Tierra y Estadística y en un grupo de investigación con el del clima tropical Tropagos. Y bueno, pues para la charla acerca de climática del monzón en el África Occidental, cuando quieras. Muchas gracias. Primeramente, agradeceros a los de la organización haberme invitado y que organicéis estas jornadas. Muchas gracias. Y también por el honor de ser la que inaugura. Espero estar a la altura, ¿vale? Entonces, efectivamente, el tema que he escogido para esta charla es la variabilidad climática del monzón de África Occidental, que es un tema en el que llevo investigando bastantes años. Es como mi pequeño corazón, ¿vale? Entonces, la idea que tengo era empezar con una introducción. No sé muy bien cuánto conocéis de variabilidad climática, de clima, entonces he pensado, bueno, ir de cosas generales a cosas más particulares. O sea, que empezaría hablando de las circulaciones tropicales de gran escala, no todas, pero las que me interesan para el resto, ¿vale? Y después hablaría de lo que es la variabilidad climática, que muchas veces no lo terminamos de definir y a lo mejor no queda del todo claro. Y pondría algunos ejemplos de variabilidad climática, a lo mejor unos cuantos los conocéis, ¿vale? Por ejemplo, el Niño, pues a lo mejor ese sí que habéis oído hablar del Niño. Después ya me metería un poquito más en el monzón, ¿vale? Hablaría del origen y la descripción del monzón de África Occidental y describiría un poquito la variabilidad a distintas escalas. Y por último, simplemente unas pinceladas de los actuales retos científicos en esta línea de investigación. Entonces, bueno, el monzón de África Occidental está en el trópico, entonces quería empezar con una transparencia que hablara de los trópicos. Aquí os pongo una transparencia en la que se muestra la densidad poblacional, ¿vale? Es el número de gente por kilómetro cuadrado. Entonces, cuando los colores son más fuertes, pues hay más gente. Y simplemente para destacar que en la región tropical habita muchísima gente, ¿vale? Todo lo que es el cinturón tropical. En particular es el 40%, pero con la previsión de que va a seguir subiendo a un 50%. O sea, que es una región que no estamos nosotros en el trópico, pero también tiene su importancia. Pero además no es solo importante para la gente que vive ahí, es también muy importante dentro del sistema climático, ¿vale? Es clave, porque la principal entrada de energía en el sistema climático se realiza a través de los trópicos. Entonces, esto para enseñaros un ejemplo, bueno, para ejemplificarlo, os traigo aquí una transparencia en la que muestro en el eje X la latitud, ¿vale? Y en el eje Y, en la curva azul, lo que se está mostrando es... esto funciona. Lo que se está mostrando en el eje Y es la entrada de energía que proviene del Sol en media anual, ¿vale? O sea que en promedio anual, donde más entra es en esta región tropical, ¿vale? Y luego, a medida que nos vamos hacia el polo sur o hacia el polo norte, bueno, pues va habiendo menos simplemente geometría, ¿vale? Como sabéis, la Tierra está básicamente en un equilibrio radiativo, ¿vale? O sea que todo lo que le llega lo tiene que emitir, lo va a emitir en forma de onda larga. Y esa emisión se realiza en función de la latitud también en promedio anual, como os pongo aquí la curva roja. Es decir, que se va a emitir más en la zona extratropical de lo que se recibe y se va a emitir menos de lo que se recibe en la zona tropical. Es decir, que la zona tropical es una región de entrada neta al sistema. Y esa energía que entra en el sistema se tiene que redistribuir hacia latitudes más altas, ¿vale? Y esa distribución se va a realizar en la región tropical principalmente por lo que se conoce como célula de Hadley, ¿vale? Aquí os intento traer la idea de lo que es la célula de Hadley. Es una circulación meridiana, ¿vale? Si cogemos toda la Tierra y pensamos en hacer un promedio con todas las longitudes, un promedio zonal, bueno, lo que tenemos de la célula de Hadley estaría mostrando convergencia en superficie, ascensos hasta el final de la troposfera y después el aire va a ir hacia las zonas, hacia las regiones más hacia los polos, ¿vale? Después, en la región de unos 30 grados norte y sur, tenemos descenso de ese aire, subsidencia, y luego se cierra la circulación en superficie con vientos que van a ir hacia el ecuador, ¿vale? Por efecto del giro de la Tierra, estos vientos van a tener una componente este, ¿vale? Y entonces lo que vamos a tener aquí en promedio zonal, ¿vale? Aunque lo veáis así en la Tierra, en realidad yo lo que he hecho es una media zonal de los vientos, ¿vale? Y os lo pongo así para que se vea más bonito, pero vamos, es una media zonal. Lo podría haber puesto simplemente en una sola dimensión, porque no está fundada en longitud, ¿vale?
Y lo que os decía es que tienen una componente que son los vientos alisios, ¿vale? Además, aquí en colores os traigo lo que es la precipitación, ¿vale? También en promedio zonal, para que veáis que esta región de convergencia en superficie y de ascensos está ligada a una región de mucha precipitación, ¿vale? Es lo que se conoce como la zona de convergencia intertropical. Muchas veces lo veremos en inglés de Intertropical Convergence Zone. Y, bueno, pues aquí tenemos el cinturón tropical de las grandes precipitaciones, ¿vale? Otra manera de ver esto mismo, perdona, aquí simplemente mencionar que en esta región voy a tener las mínimas presiones y que en esta región es aquí norte y sur. No sé si mejor lo señalo con esto, porque a lo mejor si no, no me ven fuera. Bueno, en estas regiones, tanto en el norte como en el sur, donde tenemos los descensos, vamos a tener unas regiones de altas presiones, ¿vale? Las altas presiones subtropicales. Entonces, os decía que otra manera de ver esto, que nos va a ser interesante, es esta que traigo de un artículo de Schneider de 2014, ¿vale? Donde se está marcando de la misma manera en el eje X tenemos la latitud, desde el Ecuador en esta región, hacia el norte y hacia el sur, y aquí está ejemplificando la célula de Hadley, ¿vale? Donde tenemos en esta región de ascensos la zona de convergencia intertropical y después descensos a unos 30 grados norte y unos 30 grados sur, ¿vale? Aquí también muestra en flechas lo que sería esa componente este de los vientos en superficie, los vientos alisios, ¿vale? Estos vientos alisios van a provocar, por arrastre del agua, que en la zona superficial del océano haya también corrientes superficiales, ¿vale? Que son las que se marcan aquí abajo. Entonces, estas corrientes superficiales también van a poder transportar energía desde el trópico hacia las zonas más hacia los polos, ¿vale? En cuanto a la atmósfera, también transporta energía hacia los polos, ¿vale? Porque lo hace principalmente por la rama superior de la célula de Hadley. El principal transporte energético se realiza en la rama superior, ¿vale? Entonces, tanto el océano como la atmósfera, sus circulaciones van a propiciar que haya este transporte de esa energía que era excedente en el trópico para llevarla hacia zonas más extratropicales, ¿vale? Y como os decía, en esta región tropical, ese transporte se realiza principalmente por la circulación media por esta célula de Hadley. Más hacia el norte, y ahí no me meto, bueno, pues son más los eddies extratropicales los que van a estar moviendo, transportando. Hay un pequeño detalle, yo no sé si os habéis fijado, que aquí Schneider no nos ha puesto la zona de convergencia tropical justamente en el Ecuador, sino un poquito hacia el norte, ¿vale? Y eso es lo que tenemos cuando hacemos la media climatológica. La zona de convergencia intertropical está hacia el norte, ¿vale? ¿Por qué está hacia el norte? Porque existe, dentro de otras circulaciones, que tampoco me quiero meter mucho con ellos, pero hay otras circulaciones oceánicas más profundas. Aquí os trato de traer una pequeña idea de ella, de la circulación termoalina, que principalmente la rama atlántica es la más importante, en la que en superficie hay un transporte neto hacia el norte, luego hay una subsidencia en la zona por debajo del giro subpolar, y una vuelta, ¿vale? Entonces, esta rama superior está transportando energía neta hacia el norte, de modo que hay demasiada energía en el hemisferio norte y eso se compensa en promedio climatológico colocando la ITCZ un poquito al norte, de manera que esta rama sur sea capaz de transportar energía desde el hemisferio norte al hemisferio sur. O sea que en general hay un transporte desde los trópicos hacia los polos, ¿vale? Pero además hay un poquito de transporte desde el hemisferio norte al hemisferio sur, ¿vale? Y eso es lo que provoca que la ITCZ, tal como estamos ahora mismo, se coloque un poquito hacia el norte, ¿vale? Esto lo traigo porque luego hablaré un pelín de ello, ¿vale? Otro de las circulaciones de gran escala tropicales es la circulación de Walker, que se produce en el plano meridional justamente ecuatorial, ¿vale? Entonces, para enseñaros esta, he traído aquí una transparencia en la que en superficie se ve la temperatura de la superficie. En el mar, pues la de la superficie del mar, en el tierra a tierra, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, los colores más intensos significan más temperatura, entonces hay regiones, hay inhomogeneidades en longitud, ¿vale? Hay zonas más cálidas, como por ejemplo esta de aquí del
continente marítimo, como lo llamamos Indonesia, ¿vale? Y luego hay zonas más frías, por ejemplo, el este del Pacífico, ¿vale? Porque ahí hay surgimientos de aguas y entonces están climatológicamente más frías. Entonces, estas inhomogeneidades van a dar lugar a que haya también movimientos atmosféricos en ese plano meridional, ¿vale? En el plano del Ecuador. Entonces, los principales son ascensos en esta región que está más cálida y descensos en las regiones del este del Pacífico y del este de África, ¿vale? Y luego estas circulaciones pues, se cierran con vientos en superficie que son del oeste, en altura del oeste y en superficie del este, ¿vale? Además de hablar de estas circulaciones de gran escala, quería hablar de la variabilidad climática. Entonces, antes de meterme en variabilidad climática, pues quería hablar de lo que es el clima, ¿vale? Que es el tiempo promedio cuando cogemos una cantidad de años bastante importante, 30 años o algo así, ¿vale? Y también hablaros del sistema climático, ¿vale? Entonces, el sistema climático está compuesto por 5 subsistemas. Por una parte tenemos la atmósfera, ¿vale? Que es esa cobertura gaseosa que en realidad es bastante poco profunda, para la superficie que abarca es muy poco profunda, principalmente compuesta por nitrógeno y oxígeno, pero que tiene gases que en menor proporción son muy importantes. Por ejemplo, el CO2, como gas de efecto invernadero, va a poder alterar el equilibrio radiativo, ¿vale? Porque es un gas que no es transparente a la onda larga, de manera que cuanto más gas tenemos, más CO2 tenemos, menos puede radiar onda larga la superficie terrestre al exterior, ¿vale? Y también tiene vapor de agua. El vapor de agua interviene de manera importante en lo que son tanto el ciclo hidrológico como los transportes de energía, porque va cambiando de fase. Entonces, esos cambios de fase son importantes para los transportes de energía. Además de la atmósfera, tenemos la hidrosfera, que comprende bueno, pues todas las aguas líquidas que hay sobre la superficie, o sea, que ríos, lagos, pero sobre todo pues, los océanos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, pues cubre el 70% de la superficie terrestre, está cubierto por agua. La hidrosfera participa de manera importante también en las interacciones del sistema climático, porque el agua tiene una capacidad calorífica muchísimo mayor que el aire, ¿vale? Entonces va a poder acumular y liberar energía y alterar los intercambios energéticos. Y también hay corrientes, como os comentaba antes, o sea que tiene su importancia dentro del sistema climático. Y esta capacidad calorífica le va a conferir más memoria que la atmósfera, ¿vale? La atmósfera enseguida se olvida de las cosas, a las pocas semanas ya se ha olvidado, pero la gran capacidad calorífica de los océanos, del agua, bueno, pues va a conseguir que tengan bastante más memoria para cambios, para variabilidad climática. Otro de los subsistemas sería la criosfera, que son los hielos, ¿vale? Pues el permafrost, las nieves y también, bueno, pues los hielos marinos y los hielos que hay sobre tierra. Y estos son importantes dentro del sistema climático porque, por ejemplo, van a cambiar los equilibrios radiativos. La superficie cubierta por nieve o por hielo es bastante más blanquecina y, por tanto, va a reflejar más la onda corta y va a poder alterar la entrada de energía a la Tierra, ¿vale? Y después tenemos la litosfera, ¿vale? Que comprende, bueno, pues los valles y las montañas, que también son importantes porque van a regular, de cierta manera, los flujos tanto atmosféricos como oceánicos. Es decir, que la presencia de montañas va a poder alterar cómo serían las circulaciones atmosféricas, o la presencia de continentes. Si pensáis, por ejemplo, en el Atlántico, está entre América y África y Europa, ¿vale? Y si no estuvieran África y Europa y América, pues no tendríamos el mismo tipo de movimientos de circulaciones en el océano. Y por último, la biosfera. La biosfera comprende a todos los seres vivos, en particular, por ejemplo, si pensamos en las plantas, bueno, pues las plantas van a alterar de nuevo esa reflectividad de la superficie, lo que llamamos el albedo, ¿vale? Va a cambiar esos equilibrios radiativos, puede participar ahí, o también puede participar porque las zonas que están cubiertas por vegetación van a tener menos evaporación que otras zonas que estén más secas, ¿vale? Entonces, la idea de traeros estos 5 subsistemas es para explicaros que las interacciones entre ellos van a dar lugar a variabilidad, ¿vale? Aunque el clima lo definimos en 30 años,
no siempre vamos a tener la misma temperatura de enero, la misma temperatura de febrero, o va a llover igual todos los eneros, ¿vale? Hay variabilidad climática y cuando viene debido a la interacción entre estos tipos de sistemas, bueno, pues se llama variabilidad climática interna, de origen interno, ¿vale? Porque viene por retroalimentaciones. Sin embargo, también tenemos forzamientos externos, ¿vale? Normalmente se distinguen los antrópicos, o sea, los de origen humano, de los naturales, ¿vale? Dentro de los antrópicos pues, podemos mencionar los gases de efecto invernadero, ¿vale? Que ya os mencionaba que cambian el equilibrio radiativo, o los aerosoles. Los aerosoles son pequeñas partículas que se emiten, ¿vale? Y estas partículas participan de nuevo del equilibrio, o sea, van a alterar el equilibrio radiativo porque pueden participar por una parte en la microfísica de nubes, ¿vale? Alterar cuánto dura una nube o cómo refleja una nube o si va a precipitar esa nube, y por otra parte directamente cuando están en suspensión porque cambian la reflectividad de la atmósfera, ¿vale? Son más blanquecinos o menos blanquecinos. También los usos de suelo son importantes, ¿vale? De nuevo, en relación a la vegetación, ¿vale? No es lo mismo un suelo árido que un suelo con vegetación. Entonces, desde el punto de vista de forzamientos externos, los humanos, al cambiar los usos de suelo, también estamos forzando el sistema, ¿vale? Por otra parte, dentro de los naturales, pues podemos meter en el mismo cajón la parte solar, ¿vale? Cambios, podríamos estar hablando de cambios en el ciclo solar o podríamos estar hablando a lo mejor de cambios orbitales. A lo mejor podemos meter el mismo saco de cambios solares. Y otros que también se suelen considerar externos, pero naturales, son la ocurrencia de volcanes, ¿vale? Los volcanes, uno de los principales efectos que va a tener es la emisión de aerosoles, ¿vale? Cuando tenemos un volcán, poco después lo que suele haber es una bajada de la temperatura global terrestre, porque ha habido una emisión muy grande de aerosoles y esto ha hecho que haya una mayor reflectividad de la atmósfera, ¿vale? Entonces, no ha entrado tanta onda corta como si no hubiera habido ese volcán, ¿vale? Entonces, esto es un poco para que tengáis idea de qué fenómenos me pueden dar lugar a variabilidad climática, ¿vale? O sea, que internos y externos, ¿vale? Y luego, para meternos más en variabilidad climática, bueno, pues vamos a intentar definirlo. La variabilidad climática son los cambios en el estado medio y otros estadísticos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de ocurrencias de ola de calor o la frecuencia con la que suele haber precipitaciones muy exageradas. Eso también sería clima, ¿vale? Eso puede ir cambiando, puede haber variabilidad climática y se definen esos estados medios a partir de cambios en esos estados medios a partir de los 10 días. O sea que en menos de 10 días se suele hablar de lo que es eventos meteorológicos y a partir de 10 días, cambios que haya en esas periodicidades, ¿vale? Se suele hablar ya de variabilidad climática. Entonces, tenemos unas escalas temporales, la variabilidad climática abarca escalas temporales muy amplias. Podemos hablar, si estamos por encima de los 10 días, pero dentro de una misma estación, podríamos hablar de la escala subestacional, ¿vale? Si estamos por encima de esos 3 meses, pero por debajo de los 10 años, pues estamos en una escala que es interanual o estacional, ¿vale? Lo que cambia del verano al invierno o lo que cambia de un año para otro el mismo verano, ¿vale? Si nos vamos a escalas más grandes, por encima de los 10 años, estaríamos en cambios que hay en escalas decadales, de décadas, ¿vale? No es lo mismo la década de los 50 que la década de los 70 en lo que es la precipitación en el monzón de África Occidental, como os enseñaré más adelante, ¿vale? Más allá, podemos poner 100 años y estaríamos en lo que es la escala secular. Ahí, por ejemplo, podemos estar hablando ya del cambio climático. No es lo mismo la temperatura media en 1900 que en 2000, ¿vale? Y más allá, pues estaríamos en milenaria o más allá, que ya podríamos meter, por ejemplo, los ciclos orbitales cuando nos vamos a ya escalas muy altas, ¿vale? Yo, en particular, en esta charla me voy a quedar entre la subestacional y la secular, no voy a ir más allá, ¿vale? Para centrar un poquito las ideas. Entonces, por poneros algunos ejemplos dentro de estas escalas, os traigo aquí una transparencia que parece bastante complicada, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Entonces, la idea me voy a poner ahora en la escala subestacional, ¿vale? Estoy intentando hablar de esta escala, de lo que ocurre entre 10 días y 3 meses, y dentro de esta escala, en el trópico, el principal motor de variabilidad, ¿vale? El principal modo de variabilidad es lo que se conoce como oscilación de Madden-Julian, ¿vale? Porque en honor a los descubridores que fueron 2 investigadores, uno se llamaba Madden y el otro Julian, ¿vale? Y entonces encontraron que había un fenómeno
que tenía mucha relación con la convección en el trópico, con aumentos y disminuciones de convección en el trópico. Entonces, para ejemplificarlo, como es un fenómeno que tiene una cierta periodicidad, pero además va dando vueltas alrededor de la Tierra por el trópico, bueno, pues se suele dividir este fenómeno para representarlo en 8 fases, que son las 8 que os traigo aquí, ¿vale? Entonces, lo que os traigo en estos colores azules y rojos es lo que se llama onda larga saliente, ¿vale? O el outgoing long wave radiation, o sea, que es la onda larga que sale en el tope de la atmósfera. Entonces, para que entendamos un poco lo de los colores, hay que pensar que la onda larga va a ser más intensa si lo que emite está más caliente y va a ser menos intensa si lo que emite está más frío. Entonces, cuando no tengo nubes y tengo la superficie despejada, voy a tener temperaturas cálidas y voy a poder ver con onda larga saliente más intensa. Sin embargo, cuando tengo una gran desarrollo vertical de nubes, lo que me va a estar emitiendo esa onda larga es el tope de la nube. De modo que cuando hay nubes, lo que voy a hacer es una onda larga menos intensa, ¿vale? Aquí en mi muestro son las anomalías, ¿vale? Dentro de, o sea, los cambios a más y menos de lo que sería esperable climatológicamente. Entonces, cuando estoy viendo colores rojos, estoy viendo más onda larga saliente y eso significa que estoy viendo algo que está más abajo, es decir, que no hay nubes, ¿vale? Que no hay convección. Sin embargo, cuando veo azules, significa que estoy viendo algo que está más alto, es decir, que estoy viendo el tope de la nube. ¿Vale? Entonces, cuando veo azules, me está indicando que hay más convección, cuando veo rojos, me está indicando que hay menos convección, ¿vale? O sea que azules, anomalías positivas de convección, rojos, anomalías negativas de convección, ¿vale? Entonces, podemos empezar, si queréis, por la fase 1. En la fase 1, este evento se suele iniciar principalmente en la zona del Índico. Entonces, lo que empiezo a tener es una anomalía positiva de convección, empieza a haber más convección, y si pasamos a la fase 2, que más o menos pasan unos 5 días entre una fase y otra, bueno, pues esta convección ha aumentado, se ha incrementado, y en la fase 3 empieza a ir hacia el este, en la fase 4 está cada vez más al este, fase 5 va hacia más al este y termina circunvalando toda la Tierra. La región más importante para esta oscilación es básicamente el Indo-Pacífico, ¿vale? En la fase 5, si os fijáis, ha empezado una anomalía de convección negativa, menos convección, en la misma zona del Índico, ¿vale? O sea que es un proceso cíclico, no es del todo tan cíclico, ¿vale? Es simplemente la manera de representarlo parece que es mucho más cíclico de lo que es. No todos los años hay varias oscilaciones de Madden-Julian, ¿vale? Varía un poco de unos años a otros. Pero en promedio, cuando las hay, tienen esta pinta. En realidad, con ciertos matices, porque esto que os traigo es de verano, y en verano hay una interacción con el monzón de Asia, de modo que hay una componente norte que no se ve en invierno, ¿vale? Si veis aquí, la anomalía de convección se ha propagado hacia la India, es algo que no ocurre cuando estamos en el invierno, ¿vale? Pero bueno, esto sería un ejemplo de fenómeno a estas escalas subestacionales. Tiene una periodicidad de unos 40 días, es decir, que en 40 días, bueno, pues vuelvo al principio, tener la fase positiva y la fase negativa, ¿vale? Y va a afectar a la convección en todo el trópico, en todo el cinturón tropical. Si subimos de escala, podemos ir a la escala estacional. Ahí teníamos el principal modo de variabilidad en cualquier sitio, estamos hablando del niño Southern Oscillation, ¿vale? Es un fenómeno, viene de el niño Southern Oscillation, por eso tiene este acrónimo ENSO, ¿vale? Y es un fenómeno acoplado a atmósfera-océano y es el principal modo de variabilidad global a esta escala, ¿vale? Entonces, se trata de un fenómeno que tiene una periodicidad entre 2 y 7 años, varía un poco dependiendo de la década que se analice, y para que lo veáis he traído aquí una imagen de lo que son la componente que sería la componente océano, porque traigo aquí las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en un niño bastante intenso y reciente, que es el que hubo en el invierno de 2015 a 2016, ¿vale? Entonces, lo que se puede apreciar aquí es que hay un calentamiento anómalo, es decir, se calienta más. Si recordáis, os enseñé al principio que esta zona del este no está tan caliente en el Pacífico comparado con el oeste. Bueno, pues cuando tengo un niño hay un calentamiento mayor de la zona este que del oeste, ¿vale? Entonces, eso va a alterar
va a alterar la circulación de Walker de la que hablaba antes, porque lo que va a ocurrir es que aquí vamos a tener una baja anómala en el este del Pacífico y una alta anómala en el oeste del Pacífico, altas presiones y bajas presiones, que es la componente atmosférica, que es lo que se llama Southern Oscillation, ¿vale? De ahí el nombre. Entonces, esto va a provocar que haya vientos anómalos que en lugar de ser del este, como son los climatológicos, bueno, pues va a haber o bien menos vientos del este o bien directamente vientos del oeste, ¿vale? Y en la parte alta, bueno, pues cerraría la circulación anómala esta. O sea, que lo que ocurre en un momento del Niño es que hay una reducción de esa circulación de Walker de la que os hablaba, ¿vale? Y esto va a tener repercusiones no solo en la cuenca del Pacífico, sino en todas partes, ¿vale? Para enseñaros esta idea un poco, traigo aquí una transparencia en la que se muestran para ese mismo invierno cuáles son las anomalías de precipitación, ¿vale? Cuáles son los cambios de precipitación con respecto a lo que sería esperable si no hubiera el Niño, ¿vale? Y entonces podéis ver que sí, que hay muchísimas anomalías en la región del Pacífico, hay más precipitación en el centro y menos precipitación en la zona de Indonesia, que es donde suele precipitar, ¿vale? Es donde suele haber más, climatológicamente, más precipitación, pero no solo afecta a eso, sino afecta a otras regiones, por ejemplo, aquí señalo varias, aunque no se vean del todo, pero bueno, están descritas dentro de la bibliografía. Pues tenéis cambios de precipitación en Sudamérica, en el oeste de África, en el Mediterráneo, etcétera, ¿vale? Bueno, como vengo del grupo que vengo, siempre nos gusta sacar al hermano pequeño del niño, ¿vale? Este hermano pequeño es el niño del Atlántico. Entonces, el niño del Atlántico es un fenómeno, digamos, que tiene cierta similitud con el niño del Pacífico, aunque no es exactamente igual. Por ejemplo, el niño del Pacífico, el pico es en invierno, el del Atlántico es en verano, boreal, ¿vale? Pero bueno, también tiene una periodicidad, también es un fenómeno interanual, menos conocido, ¿vale? Porque es más pequeño, no es tan importante como el del Pacífico, pero está ahí y también, por supuesto, tiene impactos en las cuencas adyacentes, pero también se ha demostrado que es una de las líneas de investigación que también llevamos en el grupo, que tiene impactos en la región pacífica, pudiendo, bueno, pues incluso haciendo más fácil que ocurra un evento niña en el invierno siguiente, ¿vale? Por cambiar de escala, en las escalas de lo que ocurre de unas décadas a otras, pues tenemos lo que se llama la variabilidad multidecadal del Atlántico. Para enseñaros algo, lo que os traigo aquí es, si miráis en el océano, son estos colores, donde el rojo es más cálido, eso serían en Kelvin, en las anomalías, ¿vale? Siempre estoy hablando de anomalías. Y en azules sería más fría. Entonces, esta anomalía, esta variabilidad multidecadal del Atlántico, lo que se puede describir como un patrón interhemisférico, donde en la fase positiva se calienta más el Atlántico Norte y en la fase negativa se calienta menos el Atlántico Norte, ¿vale? Entonces, por temporalidad, vamos, para que tengáis una idea de las escalas de tiempo, os pongo aquí en esta gráfica, bueno, la evolución del índice, de un índice que nos enseña las fases de esta oscilación con respecto al tiempo. Entonces, aquí empezaría en 1900, me parece que es, y termina casi en 2020. Entonces, podéis ver que esto ya tiene una periodicidad muy grande, ¿no? Estamos hablando de una periodicidad de unos 60 años, ¿vale? Y es importante, como os puedo mostrar aquí, en tierra, por ejemplo, es importante para los regímenes de precipitación, ¿vale? Cuando está en su fase positiva, bueno, pues precipita más en las zonas que veis azules sobre tierra, ¿vale? Entonces, aquí sí quería mencionar que hay bastante discusión acerca del origen de esta oscilación, ¿vale? Este sería el periodo, básicamente el periodo instrumental donde se ha estado observando y hay discusión porque en principio se describió como un modo de variabilidad interno, ¿vale? En el que sería resultado de las interacciones principalmente entre la hidrosfera y la atmósfera. Pero últimas investigaciones apuntan a que también podría tener un origen de forzamiento externo, porque coincide con cuando ha habido más o menos emisiones de aerosoles, ¿vale? Entonces, básicamente ha habido mucha emisión de aerosoles en las zonas del norte de Europa y el norte de Estados Unidos durante estos años. Después ha habido un protocolo de no podemos seguir emitiendo tantos aerosoles y entonces coincide con una bajada, ¿vale? Entonces, hay bastante discusión
científica actual acerca de si tiene un origen interno, externo o mezcla, ¿vale? Por destacar otro, pero tampoco me voy a meter mucho en ello, tendríamos una oscilación, bueno, una variabilidad de caudal en el Pacífico, ¿vale? Que tiene una forma, como veis aquí, como si fuese un niño, pero con un periodo mucho más largo, ¿vale? El periodo os lo pongo aquí en azul. Aquí sí también hay bastante discusión acerca del origen, porque no está muy claro si realmente tiene un origen interno o si realmente es ruido, ¿vale? Entonces tampoco me voy a meter mucho en ello. Y por destacar algo en la escala secular, después de pensarlo un poco, os traigo esta transparencia aquí de un artículo en el que lo que hacen es simplemente mirar cuál es la proyección de cambio climático para cada uno de los puntos terrestres, pero no en una variable en particular, sino teniendo en cuenta varias, ¿vale? Porque depende, es difícil decir que si el cambio climático afecta más a esta región, depende de la variable, ¿vale? Pues a lo mejor en olas de calor afecta más a esta región, pero en lo que es en aumentos de precipitación, pues afecta más a la otra. Entonces, estos lo que hicieron fue una medida en la que tuvieron en cuenta no solo olas de calor, sino cambios en la ocurrencia de precipitaciones intensas, diversos parámetros, y entonces lo que muestran aquí con colores más amarillos es las regiones donde es esperable un acúmulo de cambios más importantes y drásticos. Y como veis, aquí vuelve a destacar la zona tropical, ¿vale? Entonces, esto sería lo que se espera para finales de este siglo, comparado con principios de este siglo, ¿vale? Entonces, me metería ya en el monzón de África. No estoy muy segura de la hora. Tampoco me quiero pasar y teneros aquí, porque como es mi tema, pues puedo estar lo que queráis. Pero bueno, vamos a. Entonces, la idea sería hablar del origen y descripción del monzón de África Occidental y una vez que ya tenemos en la cabeza varias ideas sobre variabilidad, bueno, pues aplicarlas a las del monzón, ¿vale? Entonces, los monzones son otra de las grandes circulaciones tropicales, ¿vale? Con una característica que es la estacionalidad, ¿vale? Son circulaciones que tienen una estacionalidad muy marcada en el régimen de vientos y de precipitaciones. Para mostrarlos, traigo aquí dos dibujos. El de arriba es de invierno boreal, diciembre, enero, febrero, y el de abajo es de verano boreal, julio, agosto y septiembre. Son promedios, ¿vale? Entonces, lo que veis en flechas son los vientos en superficie y lo que veis en colores es la precipitación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son los alisios de los que os iba hablando antes, ¿vale? Estos vientos que van hacia el este, ¿vale? Y lo que sí quería marcaros es en ciertas regiones, cuando llegamos al verano boreal, por ejemplo, estos vientos alisios viran y tienen una componente oeste. El ejemplo más claro es este que os indico aquí, que es el de la India, porque cuando habláis de monzón, cuando se habla de monzón, lo primero que viene a la cabeza es el monzón de la India, porque es el más intenso, ¿vale? Entonces, para que veáis que hay un cambio, ¿vale? Y los vientos en superficie adquieren una componente oeste, que además viene del mar, cargada, y que además va a traer muchísima precipitación, ¿vale? Entonces, las características de los monzones van a ser eso, tener un cambio estacional muy marcado en el régimen de vientos y en el régimen de precipitaciones, con una estación claramente húmeda y otra claramente seca, ¿vale? Entonces, una manera de destacar las regiones monzónicas es esta que os traigo aquí, que es restar en cada punto de la malla lo que es la precipitación en el verano de la precipitación en el invierno, ¿vale? O sea que del cero, del ecuador hacia arriba, he restado verano boreal menos invierno boreal y del ecuador hacia abajo he restado invierno boreal menos verano boreal, ¿vale? O si queréis verano austral menos invierno austral, ¿vale? Y entonces aquí ya se destacan mejor las regiones en las que hay una marcada estacionalidad en las precipitaciones y se destacan lo que son los principales sistemas monzónicos, que tenemos el asiático, incluyendo la parte de australiano, se suele hablar del asiático australiano, ¿vale? Tenemos el monzón asiático, es importante en el verano boreal, y en la parte australiana, bueno, pues en el invierno boreal o verano austral. Después está el de África Occidental, que es del que me voy a centrar yo, y después tenéis aquí también en América, ¿vale? Estas precipitaciones monzónicas van a afectar afectan aproximadamente a 2/3 de la población mundial, o sea que son regímenes muy importantes, ¿vale? Entonces, en cuanto al origen, clásicamente, o una manera fácil de entenderlo es como grandes brisas marinas. Lo que pasa es que no es una visión muy actualizada. Entonces, las brisas marinas, la idea sería que cuando llega el verano, se va a calentar más la Tierra que el océano, y
y entonces voy a tener una tierra caliente, un océano frío, la tierra, por tanto, va a haber una baja presión, mientras que en el océano va a haber más altas presiones. Entonces se va a establecer una circulación con aires en superficie que van a ir desde el océano hacia la Tierra. Van a ser aires cargados de humedad, cuando llegan a la Tierra, donde hay una baja presión, van a ascender y van a poder dar lugar a precipitación, ¿vale? Esa es una visión un poco clásica, desde un punto de vista de brisa marina, que es lo que ocurre con las brisas marinas bueno, cerca de la costa. Sin embargo, en los últimos años se está llevando a una visión de los monzones que es más energética, ¿vale? Entonces, los monzones, desde esta visión más actual, son circulaciones húmedas que son energéticamente directas, es decir, que están intentando sacar la energía del trópico para llevarla al extratrópico o la energía del norte para llevarla al sur, ¿vale? O del sur al norte, y que están muy ligadas a la zona de convergencia intertropical. Entonces, la idea sería que como tenemos esta estacionalidad tan marcada en la órbita terrestre, bueno, pues en el verano vamos a tener más entrada solar hacia el hemisferio norte y en invierno más entrada solar hacia el hemisferio sur. Y entonces eso tiene que ser compensado, ese exceso de energía en el verano boreal en el hemisferio norte tiene que ser compensado por la circulación, ¿vale? Entonces la circulación de Hadley va a hacer que la zona de precipitación se vaya todavía más al norte, ¿vale? El hecho de tener zonas con océano o zonas con tierra va a alterar también exactamente la estacionalidad, porque las principales precipitaciones no van a tener lugar justamente en los solsticios, sino un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, por centrarnos un poco, el máximo del monzón de África Occidental tiene lugar en el verano boreal entre los meses de julio a septiembre, ¿vale? Y entonces, en esos meses, la precipitación climatológicamente, tiene esta forma aquí, como veis aquí, ¿vale? Las máximas precipitaciones están en torno a 10 grados norte, ¿vale? Entonces, aquí os marco también una pequeña región que se llama el Sahel, que vamos a hablar bastante de ella a partir de ahora, que es la parte norte de la zona donde precipita durante el monzón, ¿vale? Este Sahel nos sirve un poco de proxy de cómo está de fuerte el monzón, de cómo está de desplazado hacia el norte el monzón, ¿vale? El Sahel se define entre 10 grados norte y 20 grados norte. Las zonas oeste, en longitud, la definición no es tan clara. Algunos trabajos usan 10 este, 10 oeste. Bueno, eso puede variar un poco porque esa región tiene es muy simétrica zonalmente, ¿vale? Lo que tiene es un gradiente latitudinal muy importante, pero zonalmente es bastante más uniforme. Entonces, los límites longitudinales tampoco son tan relevantes. Pero lo que os decía es que nos sirve un poco de proxy de cómo de intenso está el monzón, como de desplazado hacia el norte, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a utilizar la precipitación en esa caja del Sahel para tener una idea de cómo de fuerte está el monzón, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que os quería destacar aquí es un poco la estructura más detallada de cómo es el monzón. Entonces, en la imagen esta de la izquierda traigo lo que es la temperatura de la superficie, ¿vale? Para que veáis que en ese verano boreal, esto es en verano, en agosto, se forma sobre tierra una zona de muy altas temperaturas en la región del Sáhara y sobre océano se forma una zona de bajas temperaturas que se conoce como la lengua fría del Atlántico, ¿vale? Esta zona cálida da lugar a la baja térmica del Sáhara, que va a intervenir también, va a ser relevante dentro de lo que es la circulación monzónica, ¿vale? Cada monzón va a tener sus particularidades porque la configuración de cómo es la costa, de dónde están las regiones más altas o más bajas, va a alterar cómo es el monzón. Entonces, no tiene la misma circulación el del monzón de la India que el monzón de África Occidental. Para que tengáis una pequeña visión de cómo es en vertical este monzón, os traigo aquí en esta imagen de la derecha un poco la estructura vertical, ¿vale? Entonces, en el eje X estoy poniendo la latitud, en el eje Y estoy poniendo la presión, ¿vale? Lo que es la altura, y lo que estoy haciendo son promedios entre el 10 este y 10 oeste, porque ya os decía que es bastante uniforme. Entonces, son promedios, es como una especie de perfil vertical norte-sur, ¿vale? De cómo es esa estructura del monzón. Entonces, os traigo en
En contornos está la temperatura potencial, no me voy a meter mucho con ella, lo que me interesa más son las circulaciones. Entonces, esas son las flechas, ¿vale? Las flechas, cuando son horizontales, me están hablando del viento meridiano, es decir, la componente norte-sur. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo vientos que vienen del sur, ¿vale? Y es lo que os marco con estas flechas naranjas que he superpuesto para que sea un poquito más claro, ¿vale? La componente vertical no es exactamente vertical metros por segundo, es omega, pero bueno, nos sirve parecido, ¿vale? Entonces, lo último que os quiero remarcar aquí es que, aunque no vemos la componente zonal, porque he hecho un perfil simplemente meridiano, ¿vale? La componente zonal, en la dirección al menos, os la traigo codificada con estos grises. Entonces, este gris clarito quiere decir vientos del oeste y este gris más oscuro quiere decir vientos del este. Entonces, aquí remarcar de nuevo que estamos en el monzón y que entonces han virado los vientos y son del oeste, cuando normalmente deberían ser del este, que son los vientos alisios, pero como estamos en la época del monzón, hay un cambio, ¿vale? Y estos son los vientos que traen humedad, tanto del sur como del oeste, ¿vale? Entonces, aquí, en esta región que os pongo aquí, este círculo, estaría relacionado con la baja térmica del Sáhara, ¿vale? Esa baja térmica lo que va a hacer es que haya una circulación, pero si os dais cuenta, no es una circulación que llegue muy arriba a la atmósfera, ¿vale? Se queda en capas medias y la circulación que realmente llega arriba y va a ser eficiente en generar nubes que van a dar lugar a precipitación, es esta circulación profunda que os pongo aquí, ¿vale? Entonces, como veis, la estructura es compleja ya cuando se pone, ¿vale? No me voy a meter mucho más, pero simplemente quería traeros una idea de cómo es en vertical, ¿vale? O sea, que tiene jets del este en altura, el jet del oeste en superficie y luego tiene una circulación que en principio no es exactamente una célula de Hadley tal cual, sino que es un poquito más compleja cuando ya uno se pone a mirar, porque tenemos la baja térmica del Sáhara, ¿vale? Esto ya sí sería la rama sur de la circulación de Hadley, ¿vale? Entonces, aquí de nuevo remarcar que es esta parte alta la que está realmente llevando energía hacia el sur, porque estamos en el verano boreal y hay un exceso de energía en el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur, ¿vale? Bueno, entonces me voy a meter un poquito ahora ya en variabilidad del monzón, ¿vale? Entonces, simplemente mencionar bueno, que como es un monzón, pues uno sabe que en verano va a llover y en invierno no, ¿vale? Que es lo que os marco aquí a la izquierda. Bueno, pues hay variaciones estacionales, ¿vale? Verano llueve y en invierno no, eso es lo esperable. Sin embargo, durante el verano no todos los días llueve lo mismo, no todos los años llueve lo mismo, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener la variabilidad climática. Para enseñaros un ejemplo, os traigo aquí lo que sería el promedio, si cojo un montón de años, este en particular he cogido desde 1983 a 2013, y esta línea negra lo que me está marcando es cómo es la precipitación en la región del Sahel. Acordaos que os dije que lo vamos a usar de proxy de fuerza del monzón, ¿vale? Entonces, en el eje X tengo el tiempo entre lo que es junio y lo que es el final de septiembre, ¿vale? Y en el eje Y tengo la cantidad de precipitación en unidades de milímetros día, ¿vale? O sea que simplemente si está más arriba es más precipitación, si está más abajo menos. Y como os decía, esta línea negra lo que me marca es el promedio climatológico, o sea que efectivamente estoy esperando tener el pico de monzón en agosto, ¿vale? Sin embargo, si cojo años particulares, como hago aquí os he cogido 2 años particulares, el 83 y el 2003. ¿Vale? Veis que no todos los días llueve como en el promedio, o sea que hay veces que llueve más, otros días no llueve nada, ¿vale? Entonces hay episodios de más, de más precipitación, a lo mejor hay 3, 4, 5 días que precipita mucho y luego deja de precipitar, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamaríamos variabilidad intraestacional, porque está dentro de la misma estación, ¿vale? Y en esa escala intraestacional o subestacional, principal modo que puede explicar estos cambios es lo que os traía antes, que es la oscilación de Madden-Julian, ¿vale? Porque la oscilación de Madden-Julian que os traía todo el trópico, bueno, si nos fijamos simplemente en la zona del oeste de África, vemos que hay cambios y que me va a dar lugar a momentos de más precipitación o momentos de menos precipitación, ¿vale? Entonces, con esta Madden-Julian podemos tener capacidad para modular episodios secos y húmedos en el oeste de África. Entonces, también podría sugerir que puede haber capacidad para predecirlos, ¿vale? Porque la Madden-Julian es algo que podemos saber que se está iniciando en el Índico bastantes días antes de que luego llegue
a impactar en el oeste de África. O sea que también nos puede dar idea de que puede ser predecible, ¿vale? Aquí también, antes de pasar a la siguiente escala, quería remarcar que os fijéis en lo que es la azul y lo que es la naranja, ¿vale? Fijaos que si hacemos mentalmente la integral del azul, ¿vale? La curva azul hacemos la integral, nos ponemos en julio y agosto, y hacemos la integral de lo que ha habido en total en la naranja. A ojo, directamente vemos que la naranja para mucho menos que lo que es azul, ¿vale? Cuando sube todo, ¿vale? O sea que eso sería variabilidad de un año para otro, ¿vale? Estaríamos cambiando de escala. Ya no es variabilidad dentro de lo que ocurre en la misma estación, sino lo que ocurre de un año a otro, ¿vale? Entonces, si hacemos ese ejercicio mental, no hace falta que lo hagáis, ya lo he hecho yo por vosotros, tenemos esta curva que os traigo aquí, ¿vale? Entonces, cada uno de los puntos de esta curva, o si queréis la curva va uniendo los puntos en los que he hecho el promedio de la precipitación para la estación de cada uno de los años. Me he quedado simplemente con el verano, que es cuando principalmente llueve, ¿vale? No he cogido el invierno. Entonces, he cogido julio, agosto, septiembre, cada uno de los puntos es el promedio de la precipitación que ha ocurrido ese año, en ese verano. Entonces, veis que en promedio uno esperaría pues unos 3,5 milímetros por día, pero que no es lo mismo un año que otro, ¿vale? Hay años que hay muchísimo más que otros. De hecho, la amplitud del cambio es del 80% de lo climatológico, ¿vale? O sea que ha habido cambios muy importantes en la precipitación del Sahel. Entonces, en particular, los cambios de un año para otro, en años cercanos, que se han pasado 3, 5, estaríamos en lo que se llama la escala estacional o interanual. Y ahí los fenómenos de los que os hablaba antes, del Niño Pacífico y el Niño Atlántico, se ha mostrado que sí que tienen impactos y que son capaces de modular estos cambios, ¿vale? En particular, el Niño del Pacífico, en este caso os traigo a la niña, va a propiciar que haya más precipitación en el monzón, ¿vale? Y más precipitación en el Sahel. El mecanismo del que se suele hablar es que si yo tengo una niña en el Pacífico, una niña son anomalías negativas de temperatura, ¿vale? El niño sería la fase positiva, la niña es la fase negativa. Entonces, aquí os traigo la niña. Si hay una niña, hay dos fenómenos. Uno es que va a haber una desestabilización de todo el trópico porque se enfría, y otro es que va a haber divergencia en superficie, convergencia en altura en esta región, y va a alterar, va a propiciar que haya divergencia en altura y convergencia en superficie, y por tanto va a propiciar que haya más ascensos y más posibilidades de precipitación en la región del monzón de África, ¿vale? Por su parte, el Niño del Atlántico va a alterar energéticamente, va a conseguir que la zona de convergencia intertropical, las lluvias, se desplacen hacia el Ecuador. De manera que cuando tengo el Niño del Atlántico es previsible que tenga menos precipitación en el Sahel, que es la parte más al norte, ¿vale? O sea que va a ser un monzón que no va a progresar tanto hacia el norte, ¿vale? Si cambiamos de escala, si os fijáis, ya a simple vista, sin necesidad de poner otra curva encima, vemos que hay cambios en la escala de Kadal, ¿vale? No es lo mismo los años 50 y 60, donde había precipitaciones abundantes, que los años 70 y 80, donde hubo un montón de sequía, ¿vale? Eso es lo que se conoce como la base fría del Sahel, ¿vale? Y propició un montón de investigación en esa línea. Aquí os traigo simplemente la curva negra que marca un poco esa escala de Kadal, ¿vale? Y aquí se han descrito gran impacto, sobre todo de la variabilidad multidecadal del Atlántico, que lo podéis ver directamente a ojo, porque aquí en tierra ponía la precipitación. O sea que cuando tengo la fase positiva, que si os acordáis estaba básicamente por aquí, esa fase positiva, bueno, pues voy a tener más precipitación en el Sahel y más fuerza del monzón, más penetración hacia el norte, y menos cuando estoy en la fase negativa, que estaba por aquí, ¿vale? En la escala secular, bueno, pues hay cambios, hay una tendencia que se relaciona con tendencias con un aumento de temperatura en lo que es la superficie de los océanos, que va a propiciar que haya menos precipitación, menos precipitación en la región del monzón. No me quiero meter mucho aquí porque no me queda mucho tiempo y quería pasar directamente a los retos científicos actuales, que me parecía más interesante, ¿vale? Por una parte está el reto de intentar entender qué parte de esa variabilidad que hemos observado en el Sahel
es debida a forzamientos externos y cuál es debida a forzamientos internos. En particular, en este último periodo, esto es lo que se conoce como la recuperación de la precipitación en el Sahel, y hay bastante discusión acerca de por qué, ¿vale? ¿Es porque ha habido un cambio con los aerosoles? ¿Es porque ha habido un cambio con el CO2? ¿Es porque hay variabilidad interna del sistema climático ejemplificada por la variabilidad multidecadal del Atlántico? Entonces, aquí hay una línea de investigación y de bastante discusión actualmente, ¿vale? Por otra parte, no he traído mucho, pero se puede, sí os he dejado una pincelada de lo que podría ser predecible de toda esta variabilidad, ¿vale? Os he hablado de que a lo mejor la MGO podría ser predecible, también fenómenos como el Niño o también como la variabilidad multidecadal del Atlántico. Entonces, la idea es que se puede predecir parte de esta variabilidad climática, ¿vale? Con modelos, ¿vale? Por eso os traigo también esta transparencia aquí, que quiere decir que, bueno, los modelos son discretizaciones de las ecuaciones de los fluidos, básicamente, y si les damos las condiciones iniciales son capaces de predecir, de prever ciertos cambios, ¿vale? No me voy a meter mucho, no tenemos ya mucho tiempo. Otra de los retos actuales es intentar decidir qué puede ocurrir en el Sahel de aquí a 100 años o, si queréis, al final del siglo, porque si cogemos los modelos, las proyecciones de cambio climático, ¿vale?, en las que esas proyecciones solamente tienen en cuenta la variabilidad forzada o solo pretenden tener en cuenta la variabilidad forzada, bueno, pues hay una disparidad de resultados. Con algunos, la mayor parte de los modelos no están muy seguros de qué va a pasar, pero algunos dicen que va a llover mucho más y otros que mucho menos. O sea que hay bastante incertidumbre a este respecto. Y por último, hablaros de que los modelos, aunque esto no es algo a lo mejor que oigáis mucho, pues tienen sus errores, tienen errores bastante importantes. Aquí en esta transparencia de arriba os traigo lo que son los errores típicos en la temperatura de la superficie del mar. Y os quiero remarcar que esto de aquí es un 4. Son 4 grados centígrados de error, ¿vale? El error lo defino como la diferencia entre lo que me da el modelo y lo que me dan las observaciones. O sea que los modelos me están dando un Atlántico tropical muy caliente. El Atlántico sur tropical está muy caliente. Y es una cosa muy sistemática en todos los modelos, ¿vale? Entonces, esto va a propiciar que, por ejemplo, la zona de convergencia intertropical en esa región no vaya tan al norte, ¿vale? O sea que hay bastantes problemas y hay bastante reto en entender estos errores y mejorarlos. Y como última pincelada, deciros que una de las vías posibles futuras consiste en mejorar la resolución de los modelos, en correrlos a resoluciones que sean capaces de resolver procesos como los de la convección profunda en el trópico, porque actualmente no son capaces estos modelos de gran escala acoplados a atmósfera-océano, no resuelven esas escalas. Entonces, aquí os traigo 3 imágenes, esto es de un paper de Stevens de 2019, en el que una viene de satélite y las otras 2 son salidas de modelos, ¿vale? Son salidas de modelos que están trabajando a esas resoluciones tan pequeñas. Entonces, es difícil ver cuál es cuál. No voy a hacer ahora una encuesta, pero la del satélite es esta, el Himawari, y este de aquí esta es la componente atmosférica del modelo del Max Planck y esta es la componente atmosférica del modelo del Centro Europeo, ¿vale? Entonces, la idea sería, bueno, una de las líneas es trabajar con estos modelos de muy alta resolución para ver si son capaces de evitar estos sesgos, ¿no? Y con esto os dejo y me parece que me ha pasado un poquillo de tiempo, pero bueno, sí es así. Soy un poquito pequeño, no sé si la puerta de dudas, yo no sé los que están en casa si la pueden transmitir. ¿Cómo afectaría el cambio climático a lo mejor? Si algo sea más fuerte, sea más débil, y esto también afectaría al gasto de energía hacia los poros, por lo tanto habría que enfriarse como se calentase las temperaturas sobre el globo. Vale, vamos a dividir las dos preguntas, ¿no? La primera parte es cómo afecta la nación. Y la respuesta es que es cierto.
¿vale? Es lo que intentamos dar aquí, que es demasiado rápido. O sea, nuestra manera de responder a esa pregunta es coger modelos y ponerles cambios en comportamientos externos como es el lugar de efecto invernadero del CO2 y sus gases, o sea, el suelo, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, pues es muy independiente del modelo lo que va a ocurrir. Y en promedio es un poco incierto. Esto que digo no es de todo cierto, porque sí que hay una cierta consistencia cuando miramos los mapas. Porque los mapas suelen haber un contraste zonal, hay una cierta contraste zonal. Entre lo que ocurre al oeste del monzón y lo que ocurre al este. Hay un cambio zonal. En promedio hay incertidumbre, pero hay un cierto patrón que emerge. Es lo del primero. Los procesos que podrían explicar esto serían, por una parte, un efecto directo del aumento del gas de efecto invernadero que hace que se caliente más la Tierra que la atmósfera. Entonces, al calentarse más la Tierra, en principio, eso provocaría que el monzón que está más hacia el norte, tienes que pasar más caliente, tienes que sacar energía hacia el sur. ¿Vale? Pero por otra parte también tienes un efecto indirecto y es que se están calentando todos los océanos tropicales. Y eso suele dar lugar a más estabilidad y más dificultad para la precipitación de regiones continentales como Sahara. Entonces, es un poco incierto y se pretende contestar, no sé si se está trabajando bien para dar una respuesta más consistente en los distintos estudios. Tu otra pregunta la encuentro un poco más difícil porque me pregunta si puede afectar a los equilibrios norte-sur. Y no te sé decir ahora mismo, no he leído nada acerca de esto, de si puede afectar o no a equilibrios norte-sur cambio climático. Porque en principio, el principal efecto invernadero es el CO2 y está bien repartido, no es que haya más en el norte y más en el sur. Entonces, el ámbito, el desbalance radiativo, si quieres, estaría uniformemente repartido. Pero ahí puede haber diferencias porque, por ejemplo, en el norte tenemos más continentes que en el sur. Ahora, no te sé responder en este momento, porque no he ido nada ni he pensado lo suficiente como para responderte en cuanto a los equilibrios energéticos. Es una pregunta interesante. Sobre que el cambio climático podría afectar a la producción de los anicios y demás, y por lo tanto, esa repartición de energía a lo mejor podría llegar a ser menos energía tanto al norte como al sur. Es decir, por ejemplo, Europa o América del Norte no sé si ampliarse, a ver, lo que se está describiendo es una reducción de circulación. ¿Vale? En principio, se espera que se reduzca la circulación en general. ¿Vale? Por otra parte, también está descrito que es esperable una expansión de las regiones tropicales. ¿Vale? Una zona de zona que lleva más arriba. Entonces, eso nos llevará a que la zona de subsistencia con los que nos lleva a las zonas de más sequía, en realidad se en cómo están repartidos los desiertos, como es el desierto del Sahara, el desierto en California, o sea que están repartidos un poco en esta latitud de 30 grados que cuando tenemos los principales descensos. Bueno, pues al ampliarse esa zona de Canadá, pues es esperable que esos desiertos se propagan más hacia el norte, porque en principio las perspectivas en España serían de menos preocupación. Pero no creo que de más. ¿Tenéis preguntas por ahí? Sí, la pregunta me gustaría y también de los asistentes a los asentados del ciclo soltaremos tres camisetas
y ya tenemos en cuenta y nada, muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo a ti por muchas gracias a vosotros por esta iniciativa, por invitarme. Muchas gracias. ¿Voy desconectando? No hay preguntas tampoco fuera, ¿no?